Ángel, gracias por venir. Un gusto Estoy a recibirte. punto de cumplir 83. Día de la vida. 83, impresionante. Bueno, ha visto las medidas que anunció hoy el gobierno. Era una serie de medidas muy reclamadas por los economistas profesionales. ¿Cree que van a funcionar? Creo que es un paso adelante de disminuir la fragilidad o la vulnerabilidad del programa económico. A mí me gusta lo que hicieron. La experiencia de Israel hace muchos años también ayudó. Y bueno, en lugar de tener una banda que permitía al peso apreciarse, ahora vamos a tener una banda donde, por lo menos por la tasa de inflación de Estados Unidos, va a permitir en términos reales levemente depreciarse el peso, que a mi juicio es una buena noticia. ¿Cree que despilfarraron dólares este año al permitir que el dólar estuviera tan bajo, con la apertura que generaron también comercial? Mire, esto es un equipo de transición que recibió un campo minado con desequilibrios macro que no hubo nunca en la historia argentina. Abrir la economía con un dólar barato es la razón por la cual yo vine a Argentina. Yo estaba a cargo del curso de doctorado de la Universidad de San Pablo y no podía creer que Argentina decidiera al final de los 70 abrir la economía con un dólar súper barato. Yo creo en la apertura, pero también creo en darle tiempo al sistema productivo para que se adapte. Así que yo preferiría tener un dólar un poco más alto del que tenemos hoy, pero hoy se ha hecho un paso positivo y creo que también algo, aunque menos, se avanzó en dar un escenario de política monetaria que la gente pueda esperar. ¿No hay un riesgo de que esto retroalimente la inflación, una tasa de inflación que viene desde mayo aumentando? Sí, no, creo que no. El problema de la inflación de ahora en adelante va a estar condicionado a que cuando alcancemos los precios de equilibrio o lo que el gobierno piensa que son de equilibrio en los bienes regulados, tener un crecimiento de la oferta de dinero menor al crecimiento de la demanda de dinero, la monetización que todo el mundo habla. De todas maneras, este no es un programa de estabilidad para llegar a cero de inflación. ¿Por qué? Esto es un programa de lenta reducción de la tasa de inflación. ¿En qué sentido? Mire, bueno, la experiencia lo muestra, ¿no? En otros lugares donde se ha hecho un programa de estabilidad más rotundo, a lo mejor se logran resultados mejores en el corto plazo, a lo mejor con un costo mayor. Pero de todas maneras, entre el desorden que teníamos y lo que tenemos, mire, yo le digo sinceramente, los intelectuales estamos todos de acuerdo de que Argentina es un caso de decadencia como no hay otro en el mundo sin guerra. Podemos diferir si empezó en los 20, cuando, por ejemplo, la Corte Suprema determinó que se podían congelar alquileres, o empezó en los 40, o mucha gente cree que empezó en el mal llamado Rodrigazo, que fue la consecuencia del desorden del Plan Helbar. Pero la verdad es que, independiente de cuando uno crea que haya empezado la decadencia, la verdad es que no hay ejemplo en el mundo. Nosotros en 1935 teníamos 4 veces el PBI per cápita promedio de la región. Hoy tenemos el promedio de la región. O sea, independiente de lo que uno piense de cuál es la metodología para salir de la decadencia, es la exigencia número 1 de la política económica. Da la sensación de que no ayudan los gobiernos de derecha con la aceleración del endeudamiento que generan, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la dictadura militar, además de su carácter sangriento, pero luego a Mauricio Macri, a Javier Milei, antes a la experiencia menemista. Mire, yo creo que
tenemos la segunda chance de salir de la decadencia o que sea un punto de inflexión. ¿Con Milei? Con Milei. Tuvimos una chance en el primer gobierno de Menem con Cavallo, desde mi punto de vista. Nunca tuvimos chance con el gobierno del presidente Macri, en mi juicio. Y tenemos una chance de hacernos normales, de no ser la excepción del resto, por lo menos de la región, que es la región que menos crece y nosotros somos los que menos crecemos dentro de la región, con la excepción de Cuba y Venezuela. ¿Imagina usted una recuperación del salario, de los ingresos populares el año que viene a caballo de esta recalibración? Yo no veo un gran año por delante. Veo una Argentina bipolar o binaria, donde los 4 sectores claves, energía, minería, agro y economía del conocimiento, van a progresar. El resto, donde el 70% es consumo, básicamente, usted necesita aumentar el crédito en términos reales y necesita que la masa salarial real crezca, y ambas cosas no van a ser, la masa salarial se va con suerte a mantener constante, el crédito probablemente sea un motor de crecimiento, pero el extraordinario crecimiento que tuvimos de 4 puntos de PBI del crédito a 9 no va a ser en esa velocidad, y yo espero que el gobierno normalice encajes. Porque fíjese usted, en noviembre los depósitos crecieron 6.000 millones de dólares. El crédito creció 2.000 y el incremento de los títulos del Estado que tiene el sistema bancario creció 4.000. De vuelta, la deuda, el problema eterno, ¿no? En este caso la sustitución, porque el sector privado quiso tener menos deuda y el sector bancario quiso tener más deuda. Ahora, Miguel, en ese escenario, ¿es deseable esa normalización que usted decía nos conduce este programa económico? ¿Es deseable ese estancamiento en estos niveles tan bajos de ingresos? Mire, yo creo que la verdad que estar en el punto de inflexión en probabilidad de salir la decadencia con las oportunidades que Argentina ha perdido es muy riesgoso, pero yo creo que sí, yo creo que vamos a tener un año de crecimiento modesto, donde a mi juicio va a sufrir más de lo que debería las empresas, porque las empresas son un capital social que armarlo cuesta mucho, y también creo que no vamos a ver aumentos del salario real en el 26, pero yo veo a una Argentina en transición, y si claramente podemos tener 2 o 3 gobiernos, probablemente no de tan extremistas como el de hoy, pero de capitalismo, los países que se han hecho normales demoraron 20 años, o sea, estamos en los primeros escalones de una larga escalera. Mi impresión es que si, como está pasando en el resto de la región, triunfa la centro-derecha o descubrimos que para crecer hay que generar incentivos y hay que generar que la gente crea que trabajando puede subir su nivel de vida. Mi padre era roticero y yo recuerdo, tenía 6º grado, ojalá yo tuviera el IQ que tenía él, pero eran otras épocas, y yo creo que 4 gobiernos, probablemente un poco más del centro que de los actuales, cambian la historia de este país. Uno de los personajes que usted nombró, Domingo Cavallo, viene siendo muy duro con la política económica de Javier Milei. Viene diciendo que es insostenible, que necesita reservas, que lo necesita urgentemente, Mire, que la tasa de interés genera inflación también. Bueno, eso está en la tesis de él. Sí.
Domingo ha sido un extraordinario ministro con un patriotismo sin igual. Inicialmente tenía unas críticas un poco más lavadas. En un acto de irresponsabilidad enorme, el presidente echó a Sonita Cavallo, que estaba haciendo un trabajo espectacular. Usted dice Milei que la echó. Sí, bueno, sí. Y, yo no veo a Domingo en una oposición dura, obviamente. Mire, la verdad es que la gran mayoría de los economistas estamos de acuerdo que este es el rumbo correcto, solo que muchos vemos camino poseado por delante y algunos enfatizamos unos pozos y otros. Pero yo creo mire, a mí me parece que el presidente debería tener en cuenta a Milei, a algunos de los mandriles o a algunos de los que trabajaron con él en el pasado reciente, y que es una lástima que no tenga equipos más fornidos, porque nosotros tenemos un problema de gestión. Estado tiene que haber. Yo hace muchos años tuve una fundación que se llamaba Gobierno y Sociedad. Cuando uno ve los países que se hicieron normales en la región o los que crecieron sustancialmente como el este asiático, uno ve un rol del Estado muy importante. Es cierto que nosotros nos habíamos ido al otro extremo, pero mi impresión es que vamos a ir moderando los costos de una economía pensada en libros de texto. Y los libros de texto, usted sale de una economía cerrada, llega a una economía abierta, en el mientras tanto hay mucha gente que sufre y no tiene tiempo de adaptarse. Así que claramente yo no lo voy a ver, pero veo la posibilidad, digamos 55% de salir a decadencia, y veo la posibilidad de que en 20 años seamos un país normal, con muchísimas posibilidades de crecer enormemente, dados los recursos que tenemos. Ahora, no pretendamos que en el 26 apretamos el botón y crecemos a antiguas tasas chinas, digamos. Usted lo tuvo en su estudio trabajando a Milei hace un poquito menos de 20 años y, bueno, no sé si le fue bien porque duró muy poco, ¿no? No sé si habrá sido una pasantía, pero más allá de esa experiencia, ¿lo siente propio a Milei cuando lo ve? ¿Usted dice, llegó uno de los nuestros? No. A mí me recomendaron a Milei economistas heterodoxos. ¿En serio? Y algunos me dijeron, el único que lo podés domar sos vos. Y yo fracasé. Pero también es cierto que por el estudio pasaron varios ministros y varios macroeconomistas conocidos. Ninguno tiene la inteligencia de Milei, aunque es una personalidad complicada y obviamente yo no tengo básicamente relación con él, pero lo considero un porque buen entre economista. otras cosas él me obliga a tutearlo y me llama profesor de usted, y es rarísimo uno tener una conversación. Yo tampoco tuve muchas conversaciones con muchos presidentes, pero es rarísimo uno tutear al presidente y el presidente no tutear. ¿Lo considera inteligente, pero un buen economista también? Mire, él no es un experto macro, él es un experto, no era, cuando trabajó en el estudio, tan ideológico. Yo la verdad le digo, tuve que estudiar los autores que mencionaba, y yo no había leído. Era Yo a marginal. Robert no lo había leído, claro. Y claramente no había gastado mucho tiempo en economía austríaca tampoco. El trabajo que tengo me ha obligado a leer y la verdad, la economía austríaca o
digamos, anarquistas competitivos no hay en el mundo. O sea, creo que en Argentina sale con un capitalismo brillante, con capital humano si paramos la erosión, pero la verdad es que a mí me extraña que el presidente no convoque a 10, 12 argentinos notables en universidades de Inglaterra y de Estados Unidos que están dispuestos a pagarse su viaje, y eso es un insumo fenomenalmente importante. Pero la verdad es que él, bueno, yo a lo mejor podría hablar en el pasado, yo soy muy exigente con mis colaboradores y apretaba el acelerador y él rendía siempre. Conserva sus inflexiones de voz, el vozarrón incluso, para imponer su presencia a sus casi 83 años. Miguel, gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias a ustedes.